Amazonas presenta 24 horas con Diana León. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este lunes 26 de mayo de 2025. La ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea irá este viernes a primer debate y actualizamos la situación tras el incendio en un área de la refinería Esmeraldas. Con esta información empezamos. Un incendio de gran magnitud se registró en la refinería estatal de Esmeraldas. Tras el incidente, trabajadores de la empresa fueron evacuados y al menos 3 de ellos sufrieron afectaciones por inhalación de humo. Hacemos contacto con Sofía Weir, quien nos tiene más información. Muy buenas noches, Sofía. ¿Qué tal, Diana? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en la garita principal de la refinería de Esmeraldas, donde en horas de la mañana se dio este incendio que afectó directamente el sistema de calentamiento de fuel oil para calderas y también una subestación eléctrica. Contarles que todo este suceso ha dejado fuera de operaciones a la refinería de Esmeraldas. Pero en el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. ¡Oh, se prendió! Estos son los videos que se viralizaron en redes sociales mostrando lo sucedido en horas de la mañana en el complejo de la refinería de Esmeraldas. Una gran columna de humo se alzó por toda el área de la refinería. Esta se pudo observar desde diferentes partes de la ciudad, lo que alarmó a la ciudadanía. Se incendia refinería. Esto se dio tras el incendio en uno de los tanques de preparación de fuel oil ubicado dentro del complejo. Vea cómo se encendió, vea. En esta imagen aérea se puede observar cómo gran parte de la estructura está quemada. A través de un comunicado, Petroecuador dio a conocer que el incendio se encuentra controlado y que las tareas de control fueron ejecutadas con personal de seguridad, salud y ambiente en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. Frente a esto, el personal de la refinería fue evacuado. Se avanzó, eso se prendió más fuerte. Aunque no hubo personas fallecidas ni heridos, se conoce que al menos 3 personas fueron trasladadas a una casa de salud tras la inhalación del humo. En horas de la tarde, otro comunicado informó sobre el abastecimiento de combustible en el país. La empresa señaló que tras lo sucedido en la refinería de Esmeraldas, esto no afecta al abastecimiento a escala nacional. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las posibles causas de este incendio, pero cabe recalcar que la refinería de Esmeraldas se encuentra declarada en emergencia desde el 29 de abril por el sismo ocurrido en días previos, mismo que dejó al menos 4 daños en todo el complejo. A eso también acotarle que expertos señalan que al menos se demorarán 3 meses en que la planta vuelva a entrar operaciones debido a que se tendrán que importar equipos. En todo caso, Diana, es la información que tenemos a esta hora de la noche. Tú continúas con más. Gracias, Sofía. Y el presidente Daniel Noboa hizo escuetos anuncios sobre lo que será su política para los sectores estratégicos. Se comprometió a modernizar las refinerías y renovar las empresas públicas, entre ellas Petroecuador. La crisis del sector obliga a la búsqueda agresiva de inversiones para evitar el colapso. Para el presidente Daniel Noboa, los sectores estratégicos requieren una renovación y hay urgencia por replantear el funcionamiento de las empresas públicas. La refinería de Esmeraldas ha estado operando al 50% de su capacidad y con más problemas que ventajas para la producción de derivados. Noboa, en su posesión, habló de estos cambios. A nuestro país le urge modernizar sus refinerías y elevar su producción de gas natural con la incorporación de desarrollo de los bloques costa afuera. No obstante, este anuncio fue hecho 2 días antes de una explosión que supone un problema adicional que enfrenta el gobierno en lo que a la refinería de Esmeraldas se refiere. Lo cierto es que hay varios eventos que se identifican como urgencias del sector petrolero, entre ellos el cierre de las operaciones del ITT o la caída de la producción petrolera, el derrame de crudo ocurrido en Esmeraldas hace pocos meses, la fallida entrega del campo Sacha o la explosión de este lunes en la refinería de Esmeraldas. La inestabilidad de las autoridades de Petroecuador es un síntoma de preocupación para los analistas del sector. No obstante, Noboa, en su discurso de posesión, se ha limitado a hablar de cambios generales. Vamos a renovar y darle carácter de empresa a Petroecuador, Selex, Enel y Enami.
pues la inestabilidad de la estatal petrolera se sintoniza perfectamente con la caída en la producción de crudo. No son buenas noticias para Petroecuador, una empresa que requiere los cambios de inversión que no se han hecho en año y medio. Petroecuador acaba de asignar contratos de 8 taladros. Vamos a comenzar con la campaña de perforación de pozo. Actualmente estamos ya iniciando hoy con el taladro de Sinopet en el campo Pucuna, la primera perforación del año. Al menos esta vez las autoridades están mirando al sector energético con urgencia y esta vez se proponen cambios. Fausto Yepes, Teleamazonas. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue recibida con honores en su despacho. Se comprometió a trabajar en territorio en los temas asignados por el jefe de Estado. Buenos días. Con alfombra roja y una calle de honor del Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui, fue recibida la vicemandataria María José Pinto en el edificio Vicepresidencia de la República. Luego de 18 meses, la institución abrió sus puertas para recibir a su titular. En medio de todo su grupo de trabajo y con el ministro de Gobierno José de la Gasca observando desde el balcón, la vicepresidenta dio sus primeras declaraciones. Alegre dijo que empezará su trabajo en territorio, pues es lo que la gente necesita. Necesitamos abrir nuestros oídos, necesitamos abrir nuestro corazón, sobre todo para estar cerca de la gente que es la que más nos necesita y porque por ellos estamos aquí. Esta administración siguiente queda comprometida a ayudar en el camino que el Estado ha propuesto, que es una tarea bastante difícil. A través del decreto ejecutivo número 3, el presidente Daniel Noboa le asignó a su compañera de fórmula funciones relacionadas con la articulación de política pública, planes, programas, actividades y proyectos relacionados con la salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil. Alegre, optimista, pero feliz con el decreto. Fue una tarea que hablamos en todo el territorio. No puedo dejar de estar muy agradecida con el presidente Noboa por haber confiado en mí, por haber confiado en mi trabajo. Esto es un trabajo para el Ecuador. María José Pinto, de 39 años, se desempeñó como secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024, coordinando acciones para reducir la desnutrición crónica infantil y promover el bienestar de la niñez ecuatoriana. Tras esta bienvenida, la vicepresidenta se dirigió al Salón Matilde Hidalgo, donde se desarrolló una reunión de transición. Daniela Valencia, Teleamazonas. La economía y la seguridad fueron los ejes visibles en el discurso de investidura de Daniel Noboa. Aunque especialistas consideran que estos temas carecieron de detalles, destacan que en el ámbito político el presidente marcó con claridad su línea de acción. Que si bien se creó un imaginario positivo para los próximos 4 años, en algunos temas la necesidad es otra. En materia económica, por ejemplo, los objetivos planteados no delinean con precisión un crecimiento sostenible que conlleve a resolver problemas sociales e incluso hasta políticos. Entonces el objetivo del Ecuador es crecimiento económico entre el 4 y el 5%, no porque eso dé gusto a los economistas, sino porque eso mejora la vida de la gente. De ahí que dentro de este contexto hay más temas conexos como la seguridad, sobre la cual se dijo no claudicar, pero tampoco se habló de un plan diferente al Fénix. Entonces ahí lo que nos falta es ver cómo va a ser la cooperación, cómo se va a trabajar con los otros países, porque estos realmente son economías transnacionales. Hay que también dar certezas de cómo se va a pelear la ley esta que se acaba de enviar a la Asamblea. Pese a estas líneas que pudieran tener observaciones a favor o en contra, el docente investigador de la IAEN, Po Chung Lee, resalta en mayúscula lo que sí se dijo por parte del mandatario, y es destrabar la burocracia o la función pública para viabilizar políticas de Estado. Queremos ver cómo las políticas públicas, pero con dignidad, se van a estar en papel por lo menos, y que esto no se traduzca a microtransacciones, no más peajes dobles que pagar, dobles pasajes en los buses. En materia política, para la docente de Casagrande, Sofía Cordero, el mandatario tizó mucho mejor su cancha. Quienes no se sumen a la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias y contra la corrupción, no están por el país que proponemos. No obstante, para el analista político Santiago Basabe, no hablar de política internacional ni tampoco de reformas o enmiendas, aprovechando las voluntades con las que cuenta. Sí dejó vacíos en la agenda política a desarrollar. ¿Qué va a suceder con la seguridad social?
pasando a un tema que es medio transversal entre lo político y lo económico. Me parece que esos temas estuvieron ausentes. Y aquí otro reto importante, disminuir la grieta que actualmente tiene dividido al país entre los pro y los anti. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y más de 5 años podría tardar la construcción de una central nuclear en Ecuador. Especialistas afirman que esa energía sería más económica que la térmica y un poco más costosa que la hidráulica. El gobierno apunta a la diversificación de la matriz energética del país. Al tomar posesión de su cargo, el mandatario Daniel Noboa anunció que presentará una nueva ley de energía nuclear. Los especialistas afirman que la construcción de una central nuclear en Ecuador es factible, aunque tardaría al menos 5 años y debería estar situada cerca de ríos. Las centrales nucleares requieren un sistema importante de enfriamiento. Siempre las plantas están ubicadas o cerca del mar o cerca de ríos. Esta energía se produce a partir del enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, Ecuador debería importar este elemento radioactivo, afirman los analistas. Porque no se tiene justamente la materia prima que es el combustible, que en este caso es el uranio radiactivo. Pero ahí tenemos importaciones de Canadá, Australia o incluso Ucrania. Entonces, es todo un análisis y todo un estudio que tendría que hacerse para poder conocer los costos finales. A esto se le añade que la construcción de una planta nuclear sería 3 veces más costosa que la edificación de una central hidroeléctrica. No obstante, especialistas añaden que la energía nuclear sería más económica que la térmica. Estamos hablando que una fuente térmica puede costar entre 15 centavos a 17 generarlo. Una fuente nuclear, Francia y los demás países de Europa reportan que extraen entre los 5 y 8 centavos su generación, casi a la hidroeléctrica que tenemos, al costo de lo hidroeléctrico que tenemos en Ecuador. Analistas comentan que en Ecuador se podría construir una planta nuclear de más de 1 megavatio de capacidad, lo que equivale a la central Paute. También se advierte del peligro que existiría luego de las reacciones nucleares, ya que queda material radioactivo de residuo, el mismo que tiene que ser tratado y cuidado para evitar desastres. En Argentina, Brasil y México ya operan centrales nucleares para la generación de electricidad, mientras que en Ecuador es un proyecto que tardaría años. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y ese viernes irá a primer debate el proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa en la Asamblea. La policía habló de las necesidades de la institución y al tipo de crimen que se enfrentan. A paso acelerado trabaja la Comisión de Desarrollo Económico en el proyecto de ley urgente para combatir las economías criminales. Es más, esta misma semana será llevado al Pleno de la Asamblea, dice la presidenta de esa mesa legislativa. El día de mañana en la comisión vamos a votar el primer informe que será enviado al Pleno para un primer debate que se va a dar este viernes a las 9 de la mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este lunes hubo comparecencias, 3 uniformados de la policía que han enfrentado a las bandas criminales y que esos hechos les ha dejado secuelas, expusieron en la mesa. Tengo fragmentos de esquirlas en mi cuerpo y producto de dicha detonación tengo la pérdida de visión de uno de mis ojos. ¿Qué les hago a entender con esto? No nos estamos enfrentando a delincuentes comunes. No es la criminalidad que nosotros enfrentábamos en años pasados. Estamos enfrentando terroristas. No podemos combatir a esta delincuencia organizada transnacional con los medios que tenemos. Necesitamos incrementar nuestra potencia y, como decimos nosotros en el argot de unidades tácticas, necesitamos incrementar nuestra potencia de fuego. En el proyecto de ley se establecen incentivos en cuanto al impuesto a la renta para las empresas privadas que puedan hacer donaciones para las instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas. Las empresas de donar parte de su impuesto a la renta hasta el 30% a las fuerzas del orden en equipamiento, tecnología y distintos otros insumos que necesitan para hacer su trabajo. También fueron convocados expertos en derecho penal, pues el proyecto de ley propone entregarle atribuciones judiciales al bloque de seguridad. Stalin Raza, experto penalista, dice que eso sí es posible. Existen 7 formas de allanamientos que establece el COIP hoy mismo, de los cuales 5 formas de allanamientos no requieren autorización judicial.
Por ejemplo, cuando se impide el cometimiento de un delito flagrante, cuando en la dependencia de un domicilio, de una morada, la policía tiene que ingresar porque se está cometiendo en esa dependencia un delito. Lo que el proyecto propone es crear una modalidad más que se dé para la intervención en casos del conflicto armado. Sobre el eje económico comparecieron vía telemática delegados de las cámaras de industrias de Cuenca y de Guayaquil. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Capturaron al líder de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Yika, en Emiratos Árabes Unidos. La operación internacional fue posible gracias a labores investigativas y el intercambio de información del programa Pacto 2.0 con fines de extradición. Dritan Yika, el albanés también conocido en el AMPA narcodelictiva como Tony, fue capturado en una operación articulada de la Interpol de Ecuador y su similar de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. El señalado como líder de la mafia albanesa en Ecuador, acusado de encabezar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos a través de exportaciones de banano. En los últimos documentos publicados por la Fiscalía General del Estado en su página oficial, constan fotografías, conversaciones y oficios que forman parte de la investigación del llamado caso Pampa. Las investigaciones revelaban que la organización habría utilizado empresas dedicadas a la exportación de productos agrícolas, compra de venta de bienes inmuebles y producción de cárnicos para ocultar el origen ilícito de fondos provenientes del narcotráfico. Se detectaron movimientos financieros no justificados por un monto aproximado de $31 millones entre 2015 y 2024. En enero de 2025, el Tribunal Anticorrupción dictó sentencia por lavado de activos contra 8 personas y sus 3 empresas vinculadas a la red criminal. Los sentenciados recibieron penas de hasta 17 años. El Ministerio del Interior de Ecuador informó a través de sus redes sociales de la captura con fines de extradición del albanés, el sujeto que se convirtió en uno de los hombres más buscados de Ecuador, el albanés Dritan Yika, de 47 años. Llegó a Ecuador por primera vez en 2009 con una visa de visitante temporal. Alias Tony, según las autoridades, es acusado de liderar una organización criminal que operaba en Ecuador y España, enviando grandes cantidades de droga a países de Centroamérica y Europa. La Fiscalía publicó un expediente en el que constan fotografías del albanés junto a Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023. Tras su captura en Emiratos Árabes Unidos, el albanés será puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso de extradición. Catalina García, Teleamazonas. Y más de 100 negocios en el centro de Guayaquil han cerrado sus puertas debido a las extorsiones. La creciente inseguridad y las constantes amenazas no solo afectan a los comerciantes, sino también a la vida comercial de una de las zonas más transitadas de la ciudad. Así amanece este lunes 26 de mayo el centro de Guayaquil. En cada cuadra al menos 3 locales permanecen cerrados. La creciente actividad delictiva, protagonizada por bandas dedicadas a la extorsión, tiene contra las cuerdas al comercio de la ciudad, que sigue luchando por sobrevivir frente al miedo y las amenazas de estas mafias. Sí, es lamentable, tenemos que vivir con eso, aprender a vivir con eso. Con miedo, afligido, congojado por tantos crímenes, por tantos vacunadores. Verificando si cerraron el negocio, captamos a plena luz del día un vacunador en las calles Vélez y Avenida Quito. Así lo identificaron los mismos comerciantes. Lamentable lo que se vive acá en nuestro país, especialmente aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil. He visto, he palpado en tiendas aquí cercanas y también en locales como los restaurantes están siendo visitados por estos tipos, dejan un papel, un panfleto con un número de teléfono con la amenaza correspondiente. La ola de extorsiones en el centro de Guayaquil, especialmente en sectores como La Bahía y el distrito 9 de octubre, ha generado alarma entre comerciantes y residentes. Solo en este año se reportan más de 100 casos en la zona, lo que ha obligado a muchos negocios a cerrar sus puertas o mudarse por temor a represalias. Lo que ha ocasionado esto es que los dueños de los negocios reciben por parte de quienes le alquilan las llaves. Ya no puedo seguir más acá, me llegó una amenaza y ahí está su local. Y se cambian.
Las bandas terroristas han sembrado terror mediante amenazas, panfletos intimidatorios y explosivos improvisados. En calles como Eloy Alfaro, Machal y 6 de marzo se han registrado incidentes violentos que han puesto en riesgo a comerciantes y transeúntes. La respuesta de la Policía Nacional ha incluido operativos que han dejado varios detenidos y la incautación de armas, explosivos y motocicletas. Sin embargo, los comerciantes siguen exigiendo acciones más efectivas para recuperar la seguridad. Catalina García, Teleamazonas. Un ataque con explosivos en una discoteca de Puerto Bolívar, en Machala, la provincia de El Oro, dejó un fallecido y 5 heridos. El hecho se registró pasada la medianoche de este lunes, cuando 2 sujetos en motocicleta arrojaron un explosivo dentro del establecimiento, dejando además considerables daños materiales. Según relataron testigos, los asistentes huyeron despavoridos tras escuchar el estallido. La Policía Nacional acordó la zona para iniciar las pericias y la Fiscalía inició una investigación. La Secretaría de Educación Superior ya habilitó la plataforma para que los interesados en acceder a la educación superior pública se registren de forma obligatoria. Al momento, 20.000 aspirantes ya ingresaron sus datos. Desde este 26 de mayo, el Registro Único Nacional para el Ingreso a la Educación Superior Pública está disponible. La Secretaría de Educación Superior habilitó la plataforma registrounicoedusub.gov.es hasta el 29 de mayo para que los bachilleres interesados en alguna de las 31 universidades y escuelas politécnicas o 54 institutos y conservatorios ingresen sus datos de forma obligatoria. Las carreras focalizadas se refieren, por ejemplo, a las carreras de MIES, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Todas estas que también requieren de este primer paso. Tenemos 45.245 personas que han generado el ingreso hacia la plataforma. De estas, 20.518 ya han completado su proceso y 24.000 están en proceso. El primer paso será crear una cuenta con usuario y contraseña o ingresar con sus credenciales si ya tiene una, completar la información personal de vivienda y de educación actualizada y descargar el comprobante como respaldo para acceder a las siguientes etapas. En los institutos, recordemos que tenemos una oferta de más de 400 carreras disponibles. Cada periodo académico nosotros estamos articulándonos con las universidades y con nuestros institutos para que los cupos siempre sean mayores. Un claro ejemplo fue lo que pasó en este primer periodo académico del 2025. Tuvimos un exceso de 10.150 cupos adicionales. Tras ello se desarrollará la etapa de inscripción en institutos y conservatorios, mientras que cada universidad planteará su cronograma. Luego se rendirá la evaluación y la postulación en hasta 5 carreras. Que el correo electrónico y los datos que coloquen en el registro único sean los verificables, porque a través de esos medios será la forma en la cual nosotros nos comunicaremos para seguirles informando de las etapas que vienen. Nosotros tenemos previsto que será para el mes de septiembre cuando arrancaremos las clases en los institutos. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Tras 4 fallas en menos de un mes en el sistema de puertas de las unidades del Metro de Quito, autoridades anuncian que desde el 1 de junio las puertas solo serán automáticas en horas pico. Aunque se reconoce un desgaste en el sistema, el alcalde de la ciudad afirma que los trenes operan con normalidad. Nada. Funciona normalmente. Para el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el hecho de que por 4 ocasiones consecutivas en menos de un mes unidades del Metro de Quito hayan tenido que parar sus operaciones es normal. Así lo dijo en una entrevista con medios de comunicación este lunes, en la que señaló que el reclamar por los inconvenientes, retrasos y evacuaciones de las unidades responde a la falta de cultura metro en la ciudadanía. Entonces, yo digo, me parece que es un tema normal, nadie quiere, nosotros vamos a ser súper exigentes con que se mantenga el estándar, pero también entiendo que son actividades normales en la operación de un tren. Sin embargo, para el gerente de la empresa municipal del metro sí existe un desgaste notorio en las puertas por la operación comercial que realizan los trenes diariamente. Verán, las puertas tienen un nivel de desgaste. Como cualquier instrumento mecánico se desgasta. Estamos haciendo mucho más recurrentes los mantenimientos para que las puertas puedan tener este nivel de sensibilidad un poco mayor. Es por ello que a partir de este 1 de junio las puertas serán automáticas solamente en horas pico. Caso contrario, los usuarios tendrán que presionar un botón para ingresar. Durante las horas pico hay que mantener siempre
el orden, estas puertas duran o 3 veces para su cierre y después de unos segundos pues la puerta, dependiendo de cómo se haya manipulado, pues se bloquea. Así buscan evitar que el sistema de puertas se desgaste. Porque por una persona que puede estar forzando las puertas, obliga a más de 1000 personas a que se bajen en un tren en horas pico. Pero también desde el municipio insisten en que se trata de un mal uso por parte de los usuarios durante las aglomeraciones producidas en horas pico, donde los pasajeros se apoyan en las puertas y obstruyen su funcionamiento, lo que causa que el sistema reporte un fallo y tengan que detener la marcha de las unidades. Ahora hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y por su parte aseguran los mantenimientos se realizan con normalidad. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Y el feriado por la batalla del Pichincha registró un gasto turístico de $38 millones y 604.000 viajes a escala nacional. La mayor parte del consumo se concentró en alimentos y bebidas. La ciudadanía gozó de la playa, la arena y el mar, así como también de las montañas y la selva y de las delicias culinarias que estas zonas del país tienen para ofrecer durante este feriado por la batalla del Pichincha. De acuerdo al ministro de Turismo, Mateo Estrella, el gasto turístico de este asueto superó en 5.6% al del 2024, así como el número de movilizaciones incrementó en un 4%. Un consumo turístico de $38 millones, 604.000 personas se movilizaron en el Ecuador. Las provincias más visitadas durante este feriado, según datos del Ministerio de Turismo, fueron Azuay, Galápagos, Morona Santiago, Imbabura, Santa Elena, Guayas y Pichincha. Básicamente es un 56% de ocupación hotelera en el país que se ha dado durante este feriado. Baños, como siempre, tiene con ocupaciones del 100%. De Napo, la Cámara de Turismo reporta 60% de ocupación. Sin embargo, lo que más consumieron los turistas fueron alimentos y bebidas en restaurantes grandes y pequeños en distintas zonas del país a las que se movilizaron o en su ciudad. Más o menos entre el 10 y el 20% siempre en promedio suben en las zonas especialmente turísticas en estos tiempos los consumos. Además, en este asueto, debido a que en Quito se llevó a cabo la posesión presidencial, se observó un fenómeno inusual en los feriados. Ha venido una serie de delegaciones internacionales, fueron delegaciones que consumieron servicios turísticos acá, también de turismo interno, ¿no? Porque hubo gente que vino a la posesión del señor presidente Noboa. A Quito le da una ocupación bastante interesante. Luego de este feriado, el Ministerio de Turismo hace un cierre de los 5 asuetos del primer semestre de 2025, con un gasto turístico de $318 millones y 4.7 millones de viajes, y espera que para el próximo semestre se registren 2 millones de movimientos y un consumo turístico de $200 millones adicionales. María Gracia Chacón, Teleamazonas.